porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, y para cuantos el Señor llamara. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Agradecemos al Dios Todopoderoso, amados hermanos, por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de estar participando en esta santa y bendita confraternidad, donde la honra y la gloria se la damos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios puede bendecir de una manera especial a nuestros hermanos pastores, ¿verdad?, como nuestro hermano Beto Romero con toda su iglesia, y a todos los que en esta tarde, ¿verdad?, en este día nos hemos hecho presentes, pastores, ¿verdad?, y congregaciones, para participar, amados hermanos, de este evento tan lindo y tan maravilloso. Nos gozamos porque todavía hay una juventud, amados hermanos, que no se ha doblegado ante Baal, sino que, amados hermanos, conservan la palabra, guardan la palabra del Señor. A Dios gracias porque todavía hay una iglesia que predica la palabra. Hay una iglesia, amados hermanos, que conserva, ¿verdad?, la sal que da sabor. Hermanos, por eso le damos gracias a Dios en esta tarde. Y Dios puede bendecir, ¿verdad, mis hermanos? Porque el Señor dijo: serme fiel hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de la vida. Bendita sea la misericordia de Dios. Así que, amados hermanos, nuestra participación, pues, ¿verdad?, ya estamos listos nuestros jóvenes. El tema, ¿verdad?, titulado Acontecimientos antes del arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a dejar, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, con cada uno de nosotros, con el desarrollo de este tema. Los tiempos marcados están, palabras proféticas mil, y hablan con tiempos santos, santos varones de Dios, señales de
protegida, la iglesia siempre estará. Oh, de gloriosa visión, mi tumba burlada será y alegre por él estaré. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Para la juventud vencedores en Cristo de la Iglesia Evangélica Emmanuel de la ciudad de Glen Cove en Nueva York, se nos es un enorme privilegio presentarles el tema titulado Acontecimientos antes del rapto, esperando que sea de mucha bendición para la iglesia y por supuesto lo haremos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Introducción. En este tema queremos dar a conocer los acontecimientos que se dieron, que se están dando y los que se darán antes del rapto. Hay algunos que creen que este tiempo es parte de la gran tribulación y lo asocian con uno de los sellos de Apocalipsis capítulo 6. Pero esto obedece a distintas escuelas de interpretación teológica que presentan distintos puntos de vista acerca de los eventos finales, según su manera de interpretación. La mayoría de las iglesias evangélicas estamos en una rama de interpretación milenialista, pre-tribulacionista. Creemos en el rapto de la iglesia, creemos en un periodo de tribulación de 7 años sobre la tierra, creemos en un reino milenial de Cristo sobre la tierra al final de la gran tribulación. Pero estos acontecimientos antes del rapto se están efectuando cada vez más. Y estos solo son principios de dolores y señales para la iglesia que Cristo viene pronto. ¿Por qué vemos en nuestro mundo horrores tales como genocidios, terrorismo, tortura, asesinatos en serie, drogadicción, feminismo, lesbianismo, homosexualismo, inclusión de género, lenguaje inclusivo, abortos, suicidios y depresión? Todos estos acontecimientos han sido profetizados que se darían. En Mateo capítulo 24, versículo 33 al 34 dice: mas vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En los últimos años ha incrementado la inmoralidad, la desvergüenza y la rebeldía contra Dios de una manera jamás antes vista, y ha surgido la desaparición de las restricciones morales, ha aumentado la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la música satánica y las diversiones lujuriosas. La venida de Cristo será como en los días de Noé, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal, y como en los días de Lot, que toda clase de perversión sexual impregnaban en la sociedad. Aunque el pueblo de Dios sufra muchas aflicciones, la iglesia será raptada antes del periodo llamado la gran tribulación. Dios no mandó el diluvio hasta que Noé y su familia estuvieran seguros dentro del arca. Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra hasta que Lot y su familia salieron de la ciudad. La Biblia refiere de un rapto que es pre-tribulación. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2, Pablo indica que ciertas cosas tienen que acontecer antes del día del Señor, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en el sentido
problema. Acontecimiento antes del rapto. Desarrollo de los acontecimientos. Los acontecimientos sucederán antes del rapto. Han ido evolucionando con el paso del tiempo. El Señor mismo lo da a luz para darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Mateo 24, capítulo 37-39. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Los antediluvianos llevaban una vida llena de placer y disfrute carnal, alejados de la voluntad de Dios, ignorando lo que iba a acontecer, y rechazaron el mensaje de Dios a través de Noé, porque acontecía que los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, satisfaciendo su propia carne, llenos de violencia, corrupción y provocando así la ira de Dios. Amén. Génesis 6:5-6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 11:12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Otro acontecimiento a los que Jesús se refirió que iba a suceder antes del rapto era el pecado de inmoralidad y perversidad de los hombres. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra, sus habitantes eran malvados y cometían pecados muy graves contra el Señor. Algunos de esos pecados se describen en la Biblia. Era la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres y indigentes y la inmoralidad sexual. Como si fuera poco, se jactaban de su maldad. Amén. Otro acontecimiento en el cual el Señor se refirió era en Lucas 17, 28 al 29. Así como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. No hay nada esencialmente malo en comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. Lo malo era que todo lo que estaban haciendo solo era para satisfacer sus deseos materiales y carnales. Tenían las mentes fijas en las cosas materiales de la vida sin tomar en cuenta a Dios. Amén. Dios no condena las posesiones materiales. Si bien vemos a Abraham y a Job, que fueron hombres que tuvieron grandes posesiones materiales, pero sin embargo, su corazón y su fidelidad estaban fundadas en Dios. El Señor nos recuerda que la prioridad no está en las cosas terrenales, sino más bien de tener una comunión íntima con Dios por encima de todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Amén. Segunda parte, acontecimientos actuales. Después de haber escuchado las señales que nos enseñan la palabra, a la cual Jesús se refirió que sucederán antes del rapto, traemos un análisis de lo que vemos y oímos que está aconteciendo, a lo cual nos da una clara evidencia que estamos en vísperas del rapto de la iglesia. Por tanto, la iglesia debe de estar despierta porque el día glorioso se acerca. Romanos 12:13 dice: la noche está avanzada y acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos las almas de la luz. Amén. Porque en el mundo vemos horrores tales como genocidios, terrorismos, asesinatos, drogadicción, feminismo, lesbianismo, homosexualismo, inclusión de género, abortos, suicidios y depresiones. ¿A qué se deben las interminables guerras sin sentido en diferentes partes del mundo? Esto empeora las cosas y truncan las vidas de gentes ya empobrecidas y desesperadas. En los últimos 100 años ha habido un gran aumento de dichas atrocidades que han provocado la muerte de cientos de millones de personas y han condenado a miles de millones a la miseria y a la esclavitud política y económica. Amén.
Las normas de conducta están en franco deterioro. Lo que antes se consideraba pecaminoso, espantoso e inmoral es ahora cada vez más aceptable. Una idea o mensaje propagando en las redes sociales apareciendo recientemente y atribuido al escritor y locutor lo describe así: primero pasamos por alto la maldad, luego la permitimos, después la legalizamos, después la promovemos, luego la celebramos y finalmente perseguimos a quienes la llaman maldad, refiriéndose a la iglesia que protesta contra la maldad. Amén. Un ejemplo obvio de ello es el aborto. En los años 50 y 60 el aborto era ilegal. Matar a un niño recién concebido en el útero era algo impensable. Era asesinato. La conciencia tanto individual como comunitaria respetaba la vida en el útero como algo sagrado y sostenía que debíamos ejercer responsabilidad moral frente a esa vida. Pero eso ha cambiado. El niño en el vientre, con un corazón que late, ha sido degradado, un tejido humano que puede ser destruido y desechado como basura sin el más mínimo escrúpulo. Claramente hemos llegado a los profetas. Isaías 5:20 hasta el 21 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Amén. También se afirma que el aborto es un derecho y se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. Lo que aún fue ilegal e inmoral se ha vuelto legal y aprobado, y en resultado han habido más de 60 millones de abortos desde el año 1963 solo en los Estados Unidos. Además, todavía hay leyes que protegen el aborto hasta los 6 meses. Todos esos acontecimientos son señales que el rapto está cerca. Amén. La Biblia no aborda directamente el uso de drogas ilícitas. No hay prohibiciones expresas contra la cocaína, la heroína, el éxtasis o metanfetaminas. No hay ninguna mención sobre la marihuana, el peyote, los hongos mágicos o el ácido. No se dice nada sobre tragar, fumar, inhalar, inyectarse o cualquier otra forma de inyección. Eso no quiere decir que el uso de drogas es permisible. En el contrario, existen varios principios bíblicos que controlan el uso de drogas fuera del comportamiento aceptable. Amén. Para empezar, los cristianos están bajo un mandato universal de respetar y obedecer las leyes de las terrenales, todo y cuando éstas se sujetan a las normas divididas o estén bajo un estándar moral. Romanos 13:1-3: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los maestrados no vienen para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Amén. Lamentablemente, en la actualidad, en la gran mayoría de los gobernantes no hay conocimiento de Dios, y a causa de eso vemos que son impuestas leyes corruptas que contradicen la soberanía de Dios. Tenemos, por ejemplo, más reciente la legalización de la marihuana, el consumo de la cual hasta hace poco era rígidamente penada por la ley. Pero aunque sean impuestas este tipo de leyes, la Iglesia de Dios en ninguna manera está obligada a aceptar, obedecer, someterse o mucho menos poner en práctica dicha ley. En este caso se cumple la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 19 que dice: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Los efectos y consecuencias de las drogas a nivel mundial. Las drogas estimulantes pueden hacerte sentir ansioso, deprimido y paranoico. Las drogas traen una serie de problemas familiares, sociales y económicos y afectan la salud física y emocional. Esto lo lleva a convertirse en un gran riesgo para la sociedad. Lo llevará a cometer actos ilícitos y inmorales, tales como amenazar, matar y robar. Las drogas con sus efectos adictivos llevan a millones de personas a la muerte y una condenación eterna. Esta es una de las obras malignas de Satanás. Amén. ¿Cómo han afectado las drogas a la juventud? La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Entre estos males está el consumo y abuso de drogas. Es sorprendente saber que hay jóvenes dentro de la iglesia que se llaman ser cristianos y están consumiendo drogas, cosa que no debería ni tener mención en nuestras congregaciones.
El apóstol Pablo escribe en Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llena del Espíritu. El verdadero cristiano sabe que su deleite está en el Señor, pero hay jóvenes que buscan deleitarse en sustancias ilícitas, las cuales le produce un placer momentáneo, pero los lleva a un estado de depresión y hasta el suicidio. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en los ojos, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amado joven, si tú has caído bajo este pecado, Dios te dice hoy en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Otro de los acontecimientos que encontramos en la actualidad es la depresión. La depresión es una de las armas más peligrosas que Satanás está utilizando en la actualidad para destruir a la humanidad. Encontramos a miles de personas envueltos en tristezas profundas, abatimientos, desesperanzas, sumergidos en vicios que lo único que hacen es llevarlos a la muerte. Sin embargo, en la actualidad, Satanás le ha encomendado la misión de destruir a la humanidad. Todo aquel que cayere en sus garras no podrá ser librado por sí mismo. Solamente el poder de Dios, solamente la mano de Dios podrá destruir a este espíritu y liberar a la persona. Amén. ¿Cómo la depresión está afectando a la iglesia? En la actualidad, la depresión nos está afectando a nosotros, tanto como a jóvenes, como a ancianos y mayormente a la juventud. Muchos están siendo atacados por este espíritu maligno, donde vemos a jóvenes con pensamientos destructivos, tristezas, aislados, pérdida de interés por la iglesia, atentando contra su propia vida y con pensamientos suicidas. Hacemos un llamado a pastores y ministros y padres. Tenemos un reto de velar por nuestra juventud. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. El feminismo. Otro acontecimiento en los últimos tiempos es el feminismo. En la sociedad en que vivimos, el feminismo se conoce como un movimiento político, social, económico y cultural que busca la igualdad entre el hombre y la mujer para eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres, pero en la práctica se concentra en una protesta contra una estructura llamada patriarcal. Amén. ¿Cómo ha afectado el feminismo en la iglesia de Dios? Según la Biblia, la mujer es la ayuda idónea y corona del hombre. Ante los ojos de Dios, ambos son iguales, pero con respecto a la administración y al desarrollo de los servicios, Dios le ha otorgado la responsabilidad al hombre y no a la mujer. Hoy en día, las esposas de los líderes quieren intervenir en los asuntos ministeriales, cosa que no les corresponde a ella. La responsabilidad es de los líderes y no de sus esposas. La esposa del pastor no es pastora, la esposa del ministro no es ministra. Ellas son ayuda idónea. Efesios 4:11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La Biblia establece un orden de autoridad establecido por Dios. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta jerarquía matrimonial no es arbitraria, más bien es una hermosa imagen de sumisión y obediencia a Dios. Amén. Uno de los acontecimientos de los últimos días es la inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Actitud o condición de no seguir a los parámetros de la moral, de obrar contra la noción general de lo bueno o faltar a las normas de conducta establecidas en cierta sociedad. La inmoralidad
La inmoralidad es un comportamiento malo, pecaminoso e incorrecto. La inmoralidad a menudo se llama maldad y es un estado que la gente buena evita, dado que la moralidad se refiere a cosas buenas. Amén. Inclusión de género. La inclusión de género es un tema actual que ha venido incrementando en los últimos años, donde la política y la educación académica lo ha venido promoviendo constantemente a nuestra sociedad, formulando leyes que van en contra de la voluntad y de la creación de Dios, mostrando como mayor evidencia de la degeneración humana debido a la inmoralidad y la separación de los principios y valores que Dios ha establecido. Amén. La homosexualidad y el lesbianismo. Estos acontecimientos son señales de los últimos días, dando a entender que el rapto está a las puertas. Vemos desde los tiempos antiguos, ya existía este suceso. La Biblia nos narra una historia de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Desde el más grande hasta el más pequeño manifestaba sus intenciones perversas. Pero en la antigüedad la inmoralidad no era a nivel mundial, solo en ciertas ciudades. Mas sin embargo la maldad ha incrementado a nivel mundial, llenando todos los confines de la tierra y generando multitudes de seguidores. Amén. También la Biblia habla de los hombres perversos. Romanos 1:29-32. Estando atestados por toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, exactores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, imitadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Amén. Los seres humanos han desarrollado formas tanto populares como intelectuales y sofisticadas de negar la existencia de cualquier ley o norma divina. Hemos encontrado una manera de reclamar credibilidad para crear nuestra propia verdad, crear nuestro propio bien y mal, crear nuestra propia entidad. Si naciste hombre y quieres ser mujer, en nuestros días no hay ley en Dios, ni ley en la naturaleza, ni ley en la cultura que te lo impida. Haz lo que crees que quieres hacer. Eres una ley para ti mismo. Eso es lo que Jesús quiere decir con maldad. Esta se multiplica y aumenta. Jesús dice que la maldad se multiplicaría e incrementaría y que el efecto es una trágica frialdad de amor entre los cristianos. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la inmoralidad? El apóstol Pablo le escribe a los hermanos que están en Roma acerca de la inmoralidad. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto incluye la violación, la seducción, la infidelidad, la homosexualidad y todo hábito de impurezas relaciones. Amén. Aunque la ciencia nos ha traído muchos beneficios, de la misma manera ha dañado la vida de aquellos que han hecho mal uso de ella. Sí, bien es cierto, la ciencia que Dios dio al hombre en forma de conocimiento que estaba oculto fue para beneficios de los tales. Como siempre ha ocurrido desde el principio, se desafiaron del verdadero propósito divino y la utilizaron más para hacer el mal que el bien. Los avances tecnológicos y científicos modernos son utilizados en contra de lo establecido por Dios y aún más niegan la existencia de Dios. Amén. Creando sus propios argumentos acerca de la existencia del universo y afirmando que todo existió de la nada sin que hubiese un creador. Por tanto, entendemos que la ciencia moderna no acerca al hombre Dios, sino que lo aleja mucho más. Ejemplo de ellos es
que ayudados de los avances científicos, se practican tales cosas como la inseminación artificial, cambio de género, cosas que están en contra del orden establecido por Dios. Pablo advierte en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Amén. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A medida que nos acercamos al tiempo final de la historia en la tierra, el mal se ha aumentado de una forma diabólica, agresiva y descarada. Cuando Jesús dijo que la maldad se multiplicaría, estaba describiendo que el mundo se precipitaría hacia un nivel de maldad extrema, observando cosas que nunca habíamos visto. ¿A qué amor se refería? Sabemos que hay 3 tipos de amor: el amor ágape, fileos y eros, pero el mayor de todos es el amor ágape, es decir, el amor hacia Dios. Amén. El amor en la iglesia. La vida cristiana consiste en esto: amar a Dios de manera que quieras exaltarlo, servirle hasta el final, amarlo tanto que quieras estar cerca de Él, de hablar en lo secreto con Él, contar sus proezas y su hermosura. Pero hoy en día el amor en las iglesias hacia Dios se ha enfriado, de tal manera que ya no queremos tener esas experiencias con Él y no hay deseos de tener una comunión íntima con Dios. A través de la lectura de la palabra, de la oración, de la vigilia, del ayuno y el congregarse, se han vuelto una costumbre forzada y no un deseo genuino del corazón por amor a Dios. Por esta causa, Dios habló a la iglesia de los Efesios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Cuando un creyente entra en el estado del adormecimiento espiritual, los efectos de tal cosa lo conducen a cometer pecados ocultos. Este tipo de pecados tiene un impacto destructivo en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En primer lugar, nos separa de la comunión con Dios, como lo dice Isaías 59, 2, 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Amén. Hermanos en Cristo, un ejemplo destacado de las consecuencias del pecado oculto se encuentra en el relato de la vida del rey David. Aunque David logró ocultar su pecado ante los ojos del pueblo, no pudo ocultarlo ante los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios no hay ninguna cosa oculta, como dice Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas. Cuando él borra la luz, por eso envió al profeta Natán para amonestarlo y le hizo saber las consecuencias devastadoras que tendrá en su casa y en su reino. Y en ese tiempo había visión con frecuencia, y los profetas eran fieles a Dios. Pero lamentablemente en estos días, a causa de la decadencia espiritual, no hay visión con frecuencia. Y si hay uno que recibe, teme muchas veces hablar fuerte con el vituperio. Amén. Falso Cristo, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos hermanos. Trágicamente, todos estos falsos tienen como propósito dañar y engañar a los creyentes, apartándolos del verdadero camino, implementando doctrinas de demonio por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Profesan conocer a Dios, pero con su obra lo niegan, siendo abominables, desobedientes, incapaces de toda buena obra. Estos son los que causan disturbios, controversias, divisiones en la congregación. Jesús advirtió acerca de ellos que sí visten como ángeles de luz, pero son lobos rapaces. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén.
falsos cristos. Jesús advirtió que los últimos días aparecerán falsos cristos, los cuales se disfrazarían como el Mesías y aclamarían por ser el Salvador del mundo. Hoy en la actualidad hemos sido testigos de hombres que se llaman ser el Cristo, pero sus hechos dicen lo contrario. En Mateo 24, 4 y 5 dice: respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrá a mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús enfatizó que los falsos cristos realizarán grandes señales y milagros, y a muchos cristianos engañarían. Muchos se han negado a su fe. Esta es la advertencia que Pablo hace a la iglesia. 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Judas 1:18. En la postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Falsos profetas. Los falsos profetas pronuncian mensajes que no vienen de parte de Dios. Aparentan ser siervos de Dios, pero sus profecías, sueños y visiones son vanas y mentirosas. Pero si examinemos detenidamente, su mensaje contradice abiertamente lo que dice la Biblia. Los falsos profetas no están llenos del Espíritu Santo. Ellos engañan a los demás creyentes, desviándolos del verdadero camino de Dios, causando conflictos y confusión. En la actualidad hay muchos profetas falsos que usan el nombre de Dios en vano, que profetizan mentira y prosperidad para su propio beneficio. Jeremías capítulo 23 versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Habla visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Falsos maestros. Los falsos maestros son los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios y basadas en las Escrituras. En lugar de basarse en la verdad, los falsos maestros tienen un interés en distorsionar las Sagradas Escrituras para su provecho, implementando herejías y falsas doctrinas, por lo cual muchos son arrastrados por ellas, sin importar qué falsas doctrinas enseñen en lo particular. Los falsos maestros son parte inevitable de los últimos días. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el nombre del Señor, quien nos rescató, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Y muchos seguirán la disolución de su camino, por la causa de las cuales el camino a la verdad será blasfemado. Amén. Falsos apóstoles. Uno de los acontecimientos de los últimos días, de la cual la Biblia nos habla, es los falsos apóstoles, que se levantan del pueblo de Dios, disfrazados como ministros de luz, que aparenta hacer grandes hazañas para Dios, que predica atractivos mensajes del Evangelio, que tiene apariencia de justo, pero en realidad rechazan la piedad y niegan su poder. Se visten como apóstoles de Cristo y ministros de justicia, y se imitan a los verdaderos apóstoles de Cristo. El mensaje que proclaman se desvía de la verdadera doctrina apostólica, y de esto nos habla el apóstol Pablo en la segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15, que nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a todos. Amén. En la Biblia, Pablo nos advierte que habrían falsos hermanos en la iglesia, que eran piedra de tropiezo para la iglesia de Cristo. Amén.
El hambre es uno de los acontecimientos que aumenta en los últimos días. El Señor Jesús lo afirma en Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Haciendo referencia a los tiempos que reinarán en los últimos días, según esta profecía, habrá hambre en muchos lugares. El hambre es la falta de alimento que el ser humano necesita para vivir. A lo largo de la historia, parte de la población mundial ha padecido periodos prolongados de hambre. En el libro de Génesis encontramos referencias de las primeras hambrunas que existieron. Muchas de estas sucedían como iniciativa de Dios para que su pueblo se vuelva a Él, y otras eran consecuencias de las guerras. Amén. Si bien es cierto, ha habido hambre desde el tiempo antiguo, hoy en día la profecía de Mateo 24:7 se hace más visible ante todos nosotros. Según las estadísticas a nivel mundial, el número de personas que padece hambre comenzó a aumentar en el 2014 y 2019. El aumento en los precios de los alimentos básicos hace que cada día sea más difícil conseguirlos, muchas veces por causa de gobiernos corruptos e incompetentes que no les importa el bienestar de las familias de sus propios pueblos. Estos son hombres impíos, llenos de avaricia, que solo les importan sus propios intereses. Quizá usted y yo no padecemos hambre. Nuestra familia tiene todo lo que necesita para sobrevivir. Sin embargo, en este mismo momento, hay familias en diversas partes del mundo que no tienen nada que comer. Y eso es en parte lo que Jesús profetizó. Pero para todo aquel que teme a Dios hay esperanza. David dice en el Salmo 37, versículo 23, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y también Salmos 33, versículo 18 y 19 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Amén. Pestes. Las pestes es otra de las señales que la Biblia nos enseña del fin de los tiempos de la iglesia en la tierra. La propagación de enfermedades que han aumentado, la propagación de enfermedades que han afectado al mundo entero han sido masivas, pero en el último siglo ha incrementado en gran manera, dejando a millones de personas muertas. Sin embargo, desde el año 2000 hasta la actualidad han surgido en el mundo alrededor de 100 nuevas enfermedades, de las cuales nosotros hemos sido testigos de alguna de ellas, tales como la gripe aviar, el dengue, hepatitis, sarampión y como último el COVID-19, que arrebató la vida de millones de personas, creando así un gran caos en lo económico, político, social y religioso. Y estos son anuncios que el rapto de la iglesia está pronto a suceder. Amén. Guerras y rumores de guerra. Esto fue lo que Jesús profetizó en el Monte de los Olivos. Entendemos que las guerras han existido desde el principio. Una guerra es un conflicto armado entre dos grupos relativamente masivos, en los cuales se emplean diferentes tipos de armas. Y la iglesia ha sido testigo de todo este acontecimiento, así también como los rumores de guerra que se traducen como amenazas de nación contra nación, las cuales han traído una terrible destrucción a la humanidad. En los últimos 100 años, el mundo ha experimentado las dos guerras más grandes que ha existido en la historia de la humanidad, dejando como consecuencia alrededor de 120.000 millones de personas muertas. Todo esto afirma que el rapto de la iglesia está cerca. Amén. Todo cristiano que procura vivir conforme a la palabra de Dios y andar en justicia, y espera persecución. Los que sostienen los principios divinos, justicia, verdad y pureza, y que se niegan a adaptarse a la malvada sociedad de este tiempo, sufrirán el rechazo y la crítica, experimentando persecución, cárceles, angustia, tribulación, hambre y la persecución del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución, los que por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén.
el llamado a velar. ¿Qué es velar? Velar es cuidar y vigilar por nuestra vida. Como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Lamentablemente, en estos últimos días, los afanes y los placeres de esta vida nos han hecho caer en un descuido y nos hemos vuelto insensibles y diligentes en cuanto a estar preparados a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos encontramos en un estado como el de las 10 vírgenes. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, nos relata acerca de ellas. 5 eran prudentes y 5 insensatas, a pesar que tenían en común que todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, todas tenían vasijas, todas tenían los mismos privilegios y todas esperaban el esposo. Y aquí, cuando se oyó el clamor, aquí el esposo salía a recibirle. Las que estaban preparadas salieron al encuentro a recibirle, pero las insensatas no estaban preparadas para irse con él. Así mismo sucederá hoy en día con todos aquellos que no estén velando debidamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36 dice: velad en todo tiempo, orando para que seas tenido digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son muy peligrosos, donde tenemos muchos obstáculos y peligros dentro y fuera de la congregación, pero nuestro llamado es mantenerlos firmes a pesar de las circunstancias de la vida. Tenemos que examinar nuestro caminar, cómo es nuestro caminar y hacia dónde nos guía nuestro caminar. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mis amados hermanos, no debemos de permitir que nuestro corazón nos engañe, haciéndonos sentir que estamos bien delante de Dios cuando no lo estamos, sino como iglesia debemos de despertar y examinar nuestro vivir. En el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 17 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Señor. Amén. Iglesia, el propósito de Dios es que seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, como cristianos debemos vivir una vida separada de todo lo que el mundo ofrece, pues en esta tierra somos peregrinos y extranjeros y no conocemos el fin de nuestra peregrinación. Es por eso que no debemos adaptarnos a este mundo, como dice la carta de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como también lo confirma Santiago 4:4: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Que quiere ser amigo del mundo o amigo de Dios? Amén. Una esperanza viva. Nosotros como iglesia gozamos de una esperanza viva, de que si somos fieles hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. El apóstol Pedro nos habla de esta esperanza bienaventurada. Primera de Pedro 1:3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
e inaccesible, reservado en los cielos para nosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Conclusión. Hemos presentado los diferentes temas y hoy hemos visto diferentes circunstancias en la vida. En el tema que hemos presentado hemos visto diferentes consecuencias. Al ver las noticias, ¿se ha preguntado usted qué pasará con este mundo? Hoy en día vemos consecuencias que ni la ciencia ni el ser humano pueden predecir qué pasará el día de mañana. Pero Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 14, cuando no sabéis qué pasará del día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente dice que es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lo cual deberías decir, si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero Dios sí lo sabe, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Isaías capítulo 46, versículo 10 nos dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad las cosas que aún no eran hechas. Su palabra nos revela no solamente los acontecimientos que sucederán en la actualidad, sino también las cosas maravillosas que sucederán en un futuro cercano. Pero aún con todos estos acontecimientos, y aunque la iglesia sea vituperada, hay una esperanza para aquel que ama a Dios y él confía en su venida. Pero hoy la advertencia es para la iglesia, porque ya no hay más tiempo que perder, ya no hay más tiempo para malgastar, ya no hay más tiempo para vivir alejados de Dios, viviendo en pleitos, iras, contiendas o disensiones. Hoy es tiempo de despertarlo del sueño espiritual y ser cristiano diferente en este mundo, porque los acontecimientos nos anuncian que Cristo viene pronto. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16 nos dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. También en Apocalipsis 22, versículo 6 en adelante, nos dice, estas palabras son fieles y verdaderas, dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice, yo Juan, bienaventurado, dice, el que lava sus ropas, bienaventurado el que guarda las palabras del libro de esta profecía. Dice, yo Juan, soy el que vio y el que oyó. Dice, y después que hubo visto y oído, dice, me postré a los pies de aquel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, los que guardan las palabras de esta profecía. Adorad a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, dice, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Porque dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, dice, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, bienaventurado el que lava su ropa para tener derecho al árbol de vida y entrar por las puertas de las ciudades. Pero también exhorta diciendo, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, estrella resplandeciente de la mañana.
Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, dice, añadiere alguna cosa, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare alguna cosa, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, dice, y de las cosas que están escritas en este libro. Si Dios nos exhorta es porque Él tiene promesas para su pueblo y Él no quiere que nosotros perdamos esas promesas. Sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra permanece fiel. Por eso lo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, diciendo, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, reservada para vosotros en el cielo, los que sois guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros alegáis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que sufrir diversas pruebas para que aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, se prueba con fuego, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo ve, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. También nos dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, diciendo, mira cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amado, aunque no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal como Él es, y todo aquel que tenga esta esperanza, en Él se purifica, así como Él es puro. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga, diga, ven. El que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. El que da el testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Si ven, Señor Jesús. La gracia y la paz de vuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. La juventud vencedora está en Cristo, de la iglesia de Glen Cove, New York, donde pastorea nuestro hermano Cristino Fuentes y copastor Miguel Martínez, no es un privilegio presentar el tema acontecimientos antes del rapto, esperando que sea de bendición para su vida espiritual. Amén. Cuando la higuera comience a reverdecer, sabes, hermano, que el verano pronto va a volver. Cuando florezca de nuevo Jerusalén, sabes, hermano, que Cristo pronto va a volver. Cuando florezca de nuevo Jerusalén, sabes, hermano, que Cristo pronto va a volver. Oirás de guerra, de terremotos y pestilencia, en vez de amor habrá indiferencia, en vez de risa habrá dolor. La Biblia dice que aquellos días será de luto por la agonía que aquí en la tierra todos los malos padecerán. Cuando estas cosas comiencen a suceder, sabes, hermano, que Cristo pronto va
Sabéis, hermano, que el verano pronto va a volver, cuando florezca de nuevo Jerusalén. Sabéis, hermano, que Cristo pronto va a volver, cuando florezca de nuevo Jerusalén. Sabéis, hermano, que Cristo pronto va a volver. Daniel habló que en aquellos días toda la ciencia aumentaría y que los días cortos serían, dijo Jesús, y que entre hermanos, padres e hijos se mataría, que en vez de amor odio reinaría y que jamás nunca tendrían paz. Cuando estas cosas comiencen a suceder, sabes, hermano, que Cristo pronto va a volver, cuando la higuera comience a reverdecer. Estén alerta, porque en los días que Cristo vuelva, florecerá, como Pablo dijo, la apostasía en la de Dios, y engañarán, si fuere posible, a los escogidos, mas Cristo dijo que solamente que persevere salvo será. Cuando estas cosas comiencen a suceder,